Mirad, en España todo este boom, porque fue un boom de neuroeducación, del concepto neuroeducación, empezó yo os diría como unos 4 años, un poquito quizá, incluso 5 os diría yo. Y la verdad es que fue un descubrimiento grandísimo, porque sí que es cierto que no había una conexión clara entre lo que pueden ser la neurociencia y la educación, es decir, cada una iba por un lado, igual que la neurociencia con muchas otras disciplinas. Pero sí que es cierto que cuando llegó fue más que una moda, como han sido quizá otros conceptos que llegaron, fue una fundamentación muy necesaria para nosotros, para los que vivimos del mundo educativo y los que estamos en el mundo educativo. Mirad, sí que es cierto, y por iniciar un poco el concepto y por iniciar un poco lo que os pongo aquí, que sí que es cierto que con el desarrollo tan grande que ha habido en cuanto a la parte científica y a la parte tecnológica de la visualización cerebral, con estas técnicas tan impresionantes como la electroencefalografía, la resonancia magnética, etcétera, etcétera, había que hacer algo más, había que hacer algo más a nivel cerebral, había que indagar en ese órgano tan importante que es el motor nuestro y saber qué ocurre en él. Y de hecho, la neuroeducación parte de ahí, de la importancia de la neurociencia y lo que ha ido descubriendo en nuestro cerebro. Mirad, como ya sabréis, porque habréis leído muchísimo, en la neuroeducación confluyen varios conocimientos, varias disciplinas. Por supuesto, la neurociencia, la educación y por supuesto también la psicología. Es un punto de encuentro muy importante. ¿Y en qué consiste realmente la neuroeducación? En rentabilizar al máximo, en optimizar al máximo los aprendizajes, en no desaprovecharlos, en aprovechar todos los conocimientos que vamos adquiriendo para rentabilizar esos aprendizajes y que no se pierdan o no se queden de una manera aislada. ¿Qué significa, por tanto? La visión nos la da Francisco Mora y tanto Victoria como Luis Fernando, yo he visto un vídeo promocional precioso de esta tarde en el que ya ellos mencionaban a Francisco Mora. Francisco Mora, digamos que fue el precursor, el padre de todo esto. Él hablaba de una nueva visión en la enseñanza basada en el cerebro. Y por supuesto escribió este libro que yo la verdad es que cuando lo vi me enamoré de él y perdonadme la expresión, porque me parece un libro muy, muy completo. Un libro sobre todo por ese gran subtítulo que tiene debajo. Solo se puede aprender aquello que se ama. Es muy importante que empecemos a entender la educación y la neuroeducación desde ese subtítulo. Mirad, él nos decía que y nos han dicho muchos neurocientíficos que la elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro que está dentro del cerebro nuestro. El famoso cerebro, entre comillas, conocido como sistema límbico, sistema emocional. Ese sistema es importantísimo en los seres humanos. Además, la emoción indica movimiento, indica interacción con el mundo. Hay un binomio fundamental, como él nos dice en su libro, que es cognición y emoción, y ese binomio es indisoluble. No hay razón sin emoción. Un niño, de hecho, por eso yo me he ido siempre a la primera infancia y por eso esta conferencia no comienza a aprender con ideas ni con conceptos abstractos, no, sino él empieza a aprender con percepciones, con emociones, con sensaciones. Por ahí se empieza. De ahí el fundamento de su libro. También Francisco Mora hace una reflexión fantástica destinada a lo que él considera profesores extraordinarios y que comparto en su totalidad. Él dice que los profesores extraordinarios abordan sus explicaciones desde visiones distintas y hacen que sus estudiantes sean parte de su éxito. Los grandes profesores hablan abiertamente del sentido de la vida, de la cultura que nos cubre, de la cultura que nos protege, del respeto. Es decir, los verdaderos profesores hablan de educación para la vida. Yo cuando estuve impartiendo con vosotros, con Mentor, el curso de educación emocional hablaba mucho de educación para la vida. Hay que educar para la vida, no hay que educar para estar en un entorno cerrado ni en un contexto cerrado. Francisco Mora lo menciona en su libro y así amplía de alguna manera
ese concepto de neuroeducación, tal y como os pongo aquí. La confluencia ya la hemos mencionado, que sería la primera línea. Y sí que él comenta la importancia de acercar esta neuroeducación tanto a los padres como a los educadores con conocimientos relacionados con el cerebro. Es decir, no basta solamente con que un profesor o un educador o un padre se ciña solamente a la parte académica, a la parte de las materias, las asignaturas que tiene su hijo, sino que hay que conocer cómo funciona el cerebro de este hijo. ¿Por qué? Porque mediante la neuroeducación no, tenemos una ventana abierta a esos mecanismos cerebrales que antes teníamos como muy en subterfugio, como muy ocultos, es decir, no sabíamos por qué realmente aprendíamos, no sabíamos por qué esa memoria era tan importante, ese lenguaje, ese comportamiento, esos sistemas sensoriales y motores que están todas sus raíces están en nuestro cerebro, se desconocían y se iba simplemente a un concepto de aprendizaje, a un concepto de memoria. Ahora no, ahora hemos podido profundizar y hemos podido profundizar también, y muchos de los que estáis ahí que habéis trabajado o que trabajáis con niños TDA, TDAH, hemos, mediante la neuroeducación, hemos entendido muchísimo más cómo esas funciones ejecutivas en las que encontramos muchas carencias en niños que tienen TDA o TDAH empiezan a desarrollarse en la primera infancia. Importantísimo. Ese control inhibitorio que a veces los niños no tienen, esa memoria de trabajo tan importante, esa atención selectiva tan importante y ejecutiva que les permite realizar sus tareas, esa flexibilidad cognitiva, por mencionar alguna más, que les permite adaptarse a los cambios. Todo esto, todas esas funciones que a veces presentan carencias en los niños que tienen este trastorno, el TDAH, los hemos podido ampliar y conocer muchísimo más, los hemos podido ampliar mediante el concepto de neuroeducación. Con lo cual, reivindicar desde aquí, aunque ya hay muchísimos profesores y docentes que están formados, formarse en neuroeducación como un requisito principal para dar clase. Tanto las familias como, por supuesto, los profesores. ¿Por qué? Porque en esta primera infancia, donde se desarrollan sobre todo estas funciones, tenemos que estar. ¿Y qué mejor manera de estar con nuestros hijos o con nuestros alumnos que mediante una formación adecuada que nos permita comprender esas capacidades y por qué están ahí y por qué se desarrollan? Mirad, os dejo otro libro muy interesante a partir de Francisco Mora, que me ha parecido también fundamental para esta ponencia. Es de María Caballeros. María Caballero está haciendo unas ponencias muy interesantes y tiene un apartado, este libro, muy interesante con esquemas de lo que puede hacer un profesor en el aula, que lo he subrayado arriba en la diapositiva. Y cómo la neuroeducación va pautando esa manera de enseñanza y esa metodología que antes no se conocía. Y mirad, volviendo, estoy ahora hablando un poquito más de teoría, pero creo que es necesario para fundamentar luego una parte un poquito más práctica que daremos a medida que vamos avanzando en la charla. Mirad, hay un link que os lo dejo arriba y hay una web interesantísima que es Escuela con Cerebro. A mí me gusta mucho dar y ampliar la bibliografía de todo lo que os dé. Victoria y Luis Fernando me conocen por el otro curso que di mucha documentación y muchas referencias, pero es que creo que cuanto más podamos enriquecernos es mucho mejor. En Escuela con Cerebro, por no entretenerme más, os menciono la diapositiva, hablan de estrategias fundamentales para el funcionamiento del cerebro que también debemos conocer. Algunas son obvias, pero parece que en la práctica del día a día a veces las dejamos un poco como de lado. Nuestro cerebro cambia, eso se ha descubierto ahora. Antes, a medida que entró la neuroeducación, antes se hablaba de un cerebro que a los 9 años, prácticamente, año más, año menos, quedaba como de alguna manera ya encasillado. Ahora no, ahora se habla de plasticidad cerebral y además de cambiar es único. Y las emociones importan mucho a ese cerebro que tenemos. La novedad aumenta la atención, de ahí la innovación, de ahí las nuevas metodologías que ya no son tan nuevas o las pedagogías activas que ya no son tan nuevas porque las vamos aplicando constantemente.
El ejercicio físico mejora el aprendizaje, fundamental. Mirad, es una pena que todavía, y os hablo porque aquí en España muchas veces sigue sucediendo, y os lo digo de primera mano, la educación física, lo que es el deporte, tan necesario para los niños, a veces sea una clase como algo adicional. Y si realmente hay algún profesor o profesora que necesita cubrir su programa, coja esa hora de educación física que tanto necesitan los niños y los chicos y las chicas para terminar de cubrir el programa de otra asignatura. Es fundamental el ejercicio físico para mejorar el aprendizaje. Fundamental. La práctica, practicar continuamente, como os digo aquí, lo que es la práctica, educar para la práctica, un aprendizaje útil. El juego, importantísimo para el cerebro. ¿Qué os voy a decir del juego? Nos daría para muchísimas ponencias más. El juego nos abre las puertas del mundo. El arte, la importancia del arte, la creatividad. Esto antes de todos estos conceptos, antes de que se hablase de neuroeducación, no se tenían en cuenta. Era un aprendizaje mucho más instructivo, mucho más académico. De ahí tanto fracaso escolar, ¿de acuerdo? Y por supuesto somos seres sociales, nuestro cerebro es social, por eso los niños necesitan esa socialización, nosotros estamos hechos para estar socializados y por eso durante este confinamiento tan largo que hemos tenido y que aquí en España de momento lo vamos vadeando, no hay tanta restricción, yo no sé allí cómo estaréis en Bolivia, hay muchos niños que han sufrido retrocesos porque somos seres sociales y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo aprenden los niños? Por supuesto, en la primera infancia los niños aprenden por imitación. Importantísimo. Ellos ya sabéis que observan a las personas que tienen cerca, a la familia, a los educadores, y ahí ellos perciben cómo actúan y van descubriendo sus modos de actuar, pero siempre basándose en esa imitación. Eso siempre ha sido así. También aprenden por atención compartida. A ver, además esto sí que os lo digo porque colaboro con escuelas infantiles mucho desde la óptica psicopedagógica. Entonces, cuando ellos ya empiezan a evolucionar, sobre todo a partir del año, se fijan muchísimo en lo que nos fijamos nosotros y cómo miramos aquello que nos interesa. Y a partir de ahí toman nota. Es una atención compartida, que os digo. Y por supuesto con empatía, con comprensión empática. Desde muy pequeños ellos tienen la capacidad de empatía, aunque estén en pleno egocentrismo, pero la empiezan a desarrollar poquito a poco. Entonces, si nosotros, o si vemos, aquí os pongo el ejemplo de cuando nos hacemos una herida, ellos se contagian de nuestro sentimiento o de nuestra emoción, en este caso más primaria, y de lo que después sentimos. Se contagian, por eso es tan importante el trabajo que hacemos nosotros con las emociones y cómo lo gestionamos. Por eso es tan importante gestionar la emoción, que al fin y al cabo es de lo que, lo que trata esta jornada, de una forma adecuada, porque ellos se van a contagiar, sobre todo en los primeros estadios de cómo nosotros actuemos. Y si actuamos de una forma excesivamente alarmista, se van a asustar si nos hacemos una herida y nos ponemos histéricos y chillamos, etcétera, etcétera. Muy importante. Mirad, aquí simplemente añadir en esta diapositiva que el cerebro aprende, madura de formas distintas. Es una forma asíncrona. El cerebro no madura de la misma manera en todas las áreas. Entonces, es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Eso por un lado. Y por otro lado, añadir en esta diapositiva que también me parece muy importante que los niños, los alumnos, las alumnas que tenemos traen una genética, por supuesto, pero es el ambiente el que les permite activarse. Por tanto, en la educación infantil es muy importante los espacios en los que ellos vivan, las interacciones que tengan con su educador o su educadora. ¿De acuerdo? Simplemente unas pinceladitas de cómo aprenden y cómo comienza el aprendizaje, lo que os he dicho antes, con emociones, con sensaciones, os lo he dicho en la primera o la segunda diapositiva, no con abstracto, realmente ellos empiezan a aprender, y eso lo sabemos todos, de una forma mucho más sensorial, mucho más motriz, ¿de acuerdo? Por tanto, y aquí como especialista,
y supongo que todas las personas, todos los docentes, las docentes que nos están escuchando de los primeros estadios sabrán que es importantísimo ofrecer muchos elementos y muchas posibilidades reales en estas primeras etapas, en los 3, en los 4 años. No es necesario que los niños tomen el famoso contacto con la pantalla, con la tecnología, que es fantástica para muchísimas cosas, pero también es quizá contraproducente para esos primeros estadios. Aprovecho esta diapositiva para también hablar sobre este tema. En España estamos teniendo muchísimas consultas de familias y os hago partícipe un poco de esta realidad, preocupadas con el tema de las pantallas, porque lógicamente los niños cada vez las solicitan antes, las piden antes. Nos tenemos que dar cuenta de la importancia que es que los niños tomen contacto con la realidad. No pueden tomar contacto con la realidad si les ofrecemos una pantalla. Una pantalla se les puede ofrecer cualquier dispositivo en un momento determinado, puntual, pero no se les puede ofrecer a niños tan pequeñitos una pantalla para entretenerse un tiempo ilimitado, como sucede en muchísimas ocasiones. Porque fijaros, yo he llegado a tener casos de niños de 2, 3 años que ya tenían casi adicción a lo que es el dispositivo. La naturaleza, el dibujo, hay muchísimos sistemas muy, muy bonitos, muchísimas posibilidades, ¿de acuerdo? Para que ellos comiencen sus aprendizajes. Las pantallas pueden venir después, ¿vale? No hace falta que empiecen tan pronto. Os dejo una bonita imagen de lo que estamos hablando y sigo un poquito más. Mirad, vuelvo otra vez, por supuesto, a la primera etapa, la etapa infantil. ¿En qué beneficia, como decía antes, a los docentes, a las docentes de esta etapa? Por supuesto, actuar con más seguridad y confianza. En el momento que tengamos más claro el funcionamiento cerebral, actuaremos de otra manera, porque entenderemos más y comprenderemos más a cada uno de nuestros alumnos, porque cada cerebro es distinto. A resolver los conflictos del día a día con firmeza y cariño. En España ha entrado muy fuerte y lo conoceréis, la disciplina positiva, ya lleva un tiempo. La disciplina positiva está muy relacionada con el tema que estamos dando esta tarde. Bueno, pues para vosotros mediodía, para mí tarde-noche. Porque de esta manera entendemos a nuestros chicos y les podemos facilitar herramientas de gestión emocional que antes ni se nos habían planteado. Podemos entender, sobre todo en un infantil, en un inicial, lo importante, como voy a decir después con una de las diapositivas, que pongan nombre a su emoción, que sepan lo que les está pasando, para luego llegar a gestionarla. Y eso antes ni se nos pasaba. Nada, lo pasábamos por alto. Y por supuesto, como os pongo debajo, ayudarles a crecer con una buena autoestima y con una buena autonomía. Todo ese conocimiento cerebral, todas esas áreas cerebrales que ahora ya sabemos cómo van funcionando, nos está ayudando a apoyar nuestra formación, a apoyar nuestras actuaciones en el aula. Con lo cual, llegamos a lo que os comentaba antes también, a la optimización del aprendizaje. El principal objetivo de la neuroeducación ha sido que el cerebro aprenda, y es que el cerebro aprenda más y mejor. Que nosotros, como os pongo aquí, seamos moldeadores de cerebros sólidos, de cerebros bien formados, diseñando programas adecuados, dejando de lado aquellos programas que quizá eran demasiado restrictivos o estaban demasiado encasillados en el concepto académico, en el concepto que pretendíamos que aprendiera, abriendo, innovando a nuevas metodologías, innovando a nuevas posibilidades, aprendiendo del error, no siendo tan rígidos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa forma, y voy al segundo punto, detectaremos y conseguiremos que se prevengan problemas en el aprendizaje. Hablaba antes de fracaso escolar. Por supuesto, en un sistema rígido es mucho más, y tal y como van las generaciones actuales desde los primeros estadios, es mucho más fácil encontrarnos con problemas de aprendizaje. Mirad, yo ahora tengo oportunidad de estar dando un curso de dificultades de aprendizaje. Nos estamos encontrando con verdaderos problemas en la comprensión lectora. Fijaros que los chicos ahora, sí que es cierto que lo estoy dando para un poquito más avanzados, para la primaria,
avanzada, pero sí que los chicos de ahora, los niños de ahora, las niñas de ahora, leen a nivel tecnológico, ¿eh? No leen, es muy complicado que ellos te lean un libro y te hagan un resumen de un libro denso, de un libro con una cierta consistencia como podríamos hacer nosotros en nuestra infancia. Ellos leen cada vez más como en las computadoras, como en los ordenadores. Necesitan, por tanto, un tipo de trabajo a realizar con ellos diferente, porque si no se van a aburrir, se van a cansar. Entonces hay que potenciar la estimulación lectora de otra manera, que es lo que estamos viendo, para que eso no se convierta luego en un problema, e incluso en un problema propio del aprendizaje. Independientemente, por supuesto, de trastornos, dislexia, etcétera, etcétera, eso iría por otro lado. Observar y analizar las conductas y el control de las emociones de los alumnos, importantísimo, es lo que hemos ido diciendo, y provocar curiosidad. Los alumnos de ahora están acostumbrados a retos y están acostumbrados a retos desde el principio. Son alumnos que viven de retos. De ahí la gamificación, de ahí todas este tipo de metodologías tan necesarias. Y por supuesto, sabiendo que existe una diferencia importante entre los cerebros y que cada cerebro es único, podemos personalizar lo que hagamos en ellos. Educar de una manera personalizada, ¿de acuerdo? Sabiendo qué niños tenemos enfrente y cómo es cada uno, no educar de manera estándar. En ello creo que estamos avanzando mucho, que se está avanzando mucho, por lo menos aquí en España, pero todavía queda camino por recorrer. Mirad, aquí os he dejado una diapositiva también de Francisco Mora, un poco pues al hilo de lo que estábamos comentando ahora, cómo dar la clase, empezar por algo provocador, algo que no les deje indiferentes, conectar con su vida, hacer que quieran y puedan hablar, crear ese clima, incluso introducir incongruencias, contradicciones, para romper ese molde tan estricto que teníamos, para motivar, porque el gran problema de ahora es la falta de motivación, en muchos casos, y evitar la ansiedad, esa presión a la que hemos sido sometidos, y muchos de los que estáis escuchándome seguro que recordáis momentos de tensión en las clases que no eran necesarios, si la clase estaba bien llevada, si la clase estaba llevada de una forma flexible. Factores que intervienen. Voy mirando la hora, Luis Fernando y Victoria, para dejar un poquito para el final, porque me encanta conectar con vosotros, ya sabéis, y no quiero que se me quede, que se me quede nadie, y si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, ya sabéis que me encanta hablar con vosotros. Sigo si quieres un poquito e intento terminar pronto. Vale, fenomenal. Factores que intervienen en la neuroeducación. Mirad, la plasticidad cerebral, lo he comentado. El cerebro es plástico y tiene una gran adaptación durante toda la vida. Es algo que se descubrió. Sí que quiero detenerme en las neuronas espejo. Mirad, las neuronas espejo son fundamentales y sobre todo en la primera infancia, en los primeros años de vida. Un investigador italiano, Risolati, que fue premio Príncipe de Asturias en nuestro país en investigación, él descubrió que las neuronas espejo se activaban tanto cuando realizábamos una acción en primera persona como cuando veíamos a otras personas realizarla. Y eso explicaba que de alguna manera el significado de las emociones, de los gestos, de los demás, de alguna manera pasasen a nosotros. Las neuronas espejo nos permiten explicar esa imitación de las que os hablaba, el desarrollo del lenguaje, la empatía, el altruismo, el comportamiento social, y están ubicadas en la corteza frontal, ¿de acuerdo? Entonces, por eso esas neuronas espejo, los más pequeñitos, son tan importantes. Y por eso en ellos en ellas podemos encontrar la base de la empatía y del lenguaje de los primeros años. Y por supuesto, factores que intervienen en la neuroeducación, las emociones y el aprendizaje, ¿de acuerdo? Eso lo hemos estado comentando hasta ahora, no quiero reiterarme, manejar las emociones de una manera adecuada para que beneficien ese proceso de aprendizaje. De ahí el título de la jornada, Neuroeducación y Emociones. Os dejo también otro libro interesante de Belén Piñeiro, que también ha aportado mucho aquí en España,
al mundo de la neuroeducación, basado mucho en la parte emocional, por supuesto. Y las claves, muy rapidito para poder pasar un poquito a la parte práctica antes de que se me acabe el tiempo. Claves de la neuroeducación. Sin emoción no hay aprendizaje. Lo que os comentaba, la importancia de la curiosidad, la importancia de esa motivación intrínseca que genera la emoción. Cuando la emoción es positiva, ya sabéis que generamos la famosa oxitocina, incluso la adrenalina, la serotonina, que seguramente luego a lo mejor habla Ethel, creo que es, perdonadme, de todo ello, porque es el cuarteto de la felicidad. Entonces, esos neurotransmisores son necesarios para realizar nuevas conexiones neuronales, son muy importantes. También es muy importante para la neuroeducación el aprendizaje útil, el aprendizaje, lo que os digo, que sirva para la vida, aprender haciendo, que tenga una utilidad práctica, que antes, desde luego, no se llevaba a cabo. También es fundamental cada cual a su ritmo. Aquí aprovecho para reivindicar, mirad, la importancia de, mirad, los niños tienen su maduración, tienen periodos sensibles de aprendizaje. En muchísimas ocasiones, y aquí en España, por supuesto, hablo de España, seguimos empeñados en la lectoescritura antes de los 6 años. Que digamos se considera la edad base para que ellos pues de alguna manera puedan empezar a desarrollar la lectoescritura sin esa fuerza. Como todo, hay que ver cada niño y cada su ritmo de maduración. Pero sí que es cierto que a los 4 o 5 años hay niños, quizá a los 4 incluso, que se empieza, que todavía no tienen esa madurez y es forzar demasiado, que es muy bonito que ellos aprendan, pero también hay que saber leer los signos, las señales. A lo mejor su cerebro está preparado, pero a lo mejor no. Y estamos obligándole a hacer un esfuerzo innecesario, excesivamente desajustado para su edad. Simplemente ahí lo dejo, era un comentario al respecto. Más claves, ambientes cuidados y de confianza, fundamental, potenciar aprendizajes nuevos en escenarios de confianza, de seguridad, de desarrollo. La importancia de convivir para crecer, contextos de aprendizaje cooperativo, que hemos hablado antes de las metodologías, fundamental, aprendizajes colaborativos muy ricos, donde esas neuronas espejo de las que hablábamos capten mucha información para afrontar pues, X problemas, resolución de esos problemas. El cuerpo como motor del aprendizaje, fundamental. Los alumnos, los chicos, las chicas, los niños, las niñas son activos. La actitud pasiva no es una actitud para aprender. La motivación intrínseca no aparece cuando hablamos de un niño o de una niña que está sentado, que está de una forma pasiva en el aula. Y por supuesto la importancia del juego, el aprendizaje espontáneo, la curiosidad, esa liberación de dopamina cuando ellos están jugando, cuando se están riendo, fundamental. Os dejo también una infografía que resume un poquito toda esta parte inicial antes de llegar un poquito a la parte práctica. Sigo viéndola ahora para que no extralimitarme. Y resume un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Tanto neuronas espejo, emociones, aprendizaje integral, los descansos, que no lo he mencionado. El cerebro necesita descanso, no puede mantener una atención durante un tiempo excesivamente extenso. Y vuelvo a las generaciones actuales. En España estamos encontrando muchísimos problemas de atención en las clases, con lo cual hay que replantearse esa estructura de alguna manera arcaica, sin me permitir la expresión, de dar clase, porque los niños cada vez aguantan menos, están muy acostumbrados a la tecnología, están imbuidos en un mundo tecnológico. Entonces, claro, esa atención sostenida, esa atención que pretendemos que se mantenga a lo mejor quizá durante 1 hora o 3/4 de hora seguida, no funciona. No funciona como... Hay que cambiar esa metodología. El cerebro necesita descanso y más el de estos chicos. Necesita de alguna manera cortes y que ellos puedan liberar.
Beneficios de la actividad física, importancia del juego, pensamiento visible, las rutinas de pensamiento. Aquí nos daría para hacer otra ponencia. Y la evaluación también. Tendríamos que hablar mucho de la evaluación ante la entrada en la neuroeducación y de las nuevas metodologías que ya no son tan nuevas. Pero no quiero ahora detenerme ahí. Simplemente irme a la gestión emocional, que es de lo que estábamos hablando. Y simplemente daros unas pinceladas de lo importante que es la emoción, cómo debemos ser capaces de identificarla, sentirla, legitimarla y por último regularla. ¿Por qué? Porque la emoción es fundamental para el bienestar y la salud mental de nuestros niños y de nuestras niñas. Y nosotros, tanto como profesores, como padres y madres, necesitamos tener unos conocimientos mínimos de esa emoción y de cómo está repercutiendo en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Os planteo dos cuestiones muy rapidito. ¿Podemos educar a personas con control, automotivación, autoestima, habilidades sociales, perseverancia, que les haga más aptos socialmente con lo que estamos viendo? Os dejo ahí la pregunta. Yo creo que con lo que estamos viendo tenemos muchas posibilidades. También os planteo una segunda cuestión. ¿Podemos conseguir que aprender sea una experiencia emocionante para nuestros alumnos? La dejo ahí como una reflexión, pero creo que son dos preguntas muy interesantes y que debemos plantearnos hoy en día. A ver si estamos en esta línea o nos hemos quedado en otra línea o jugamos en otra liga, que es la que no corresponde. Pero todos necesitamos reflexionar. Voy a ir a mostraros muy rapidito una serie de actividades, ejercicios y juegos para complementar esta charla. Mirad, esta la hago siempre y la pongo siempre porque es que me encanta. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo podemos plantear a nuestros niños o a nuestras niñas en esos primeros estadios cuando ya están en un infantil un poquito avanzado? ¿Qué estás sintiendo? Atiende a tu emoción, date cuenta de que algo te está pasando. ¿Cómo estás? ¿Qué te ocurre? Si lo primero que te sale es que estás nervioso, que estás ansioso, no te asustes. Confía, reconoce esa ansiedad y tómate un instante para ver qué es lo que está ocurriendo ahí debajo. A lo mejor es que esa ansiedad, esos nervios es producto de un miedo que tienes o de una rabia o de que te sientes solo y estás triste. Y después, en el paso 3, respira. Respira. Ahí os pongo dos ejemplos de respiración. Inspirar profundamente. Inspirar, inspirar, contar hasta 5, aguantarla y después soltar el aire. Os lo pongo con tiempo. Hay más ejemplos. Yo este lo utilizo muchísimo porque realmente es muy importante también al soltar el aire contar hasta 10. Y me diréis, es mucho. Cuando se suelta el aire se libera, se libera, se libera, se libera, si está bien hecha esa respiración. Entonces es muy importante, igual que es muy importante inspirar, también es muy importante soltarlo con tiempo. Después ya, cuando se ha respirado, intenta nombrar esa emoción que estoy sintiendo. Miramos hacia adentro, cerramos los ojos. Vamos a ponerla nombre, porque muchos niños no saben ni siquiera qué están sintiendo. Hay que validarla para que una emoción se reconozca y se pueda luego gestionar. Al final tenemos que ponerle nombre, si no, nos quedamos en la más profunda duda. Y después, cuando ya tengamos nombre, vamos a preguntarnos qué necesitamos para aliviar esa emoción. En rojo os he puesto una frase preciosa. Mis emociones están diciendo que me cuide, que me escuche, que tenga más comprensión conmigo mismo, que me acepte. Y eso está relacionado con la autoestima. Que me permita estar ahí, que tenga más paciencia conmigo mismo. Hablaríamos en coaching de compasión. Trasladado aquí, vamos a dejarlo simplemente en ese paréntesis. Otro ejercicio muy bonito para esta primera infancia es jugar al escondite con las emociones, darles frases hechas y a ver qué emoción se esconde detrás. ¿Qué daño? Si yo digo qué daño, ¿qué emoción se esconde detrás de ese daño?
A lo mejor estoy enfadada o a lo mejor estoy triste porque me he hecho una herida. Vamos a decir qué emoción hay ahí, verbalizarla, hay que poner nombre. Siento mucho haberte hecho daño. ¿Qué emoción hay detrás de ese sentimiento? El sentimiento de perdón. ¿Por qué? Porque estás triste por lo que puedes haber causado en el otro. Mirad, aquí os he hecho un resumen muy... Victoria y Luis Fernando me conocen mucho, yo doy mucho, pero es que aquí, claro, en una hora no me parecía ponerme a explicar técnicas, ni me parecía adecuado. Simplemente hay una relajación muy bonita, que es el globo, que es una relajación creativa. Aquí os la he resumido un poquito. Es un globo que viaja y va permitiendo al final que se escape el aire hasta ir quedando vacío, ¿vale? Luego os he puesto la técnica de la tortuga en su caparazón, que esa la podéis encontrar perfectamente en internet, como la historia de la tortuga, que merece la pena, sobre todo para los niños que son muy impulsivos, para ir relajando. Aquí os la he resumido, simplemente ponernos, porque tiene su historia, por supuesto, pero aquí simplemente os he puesto que nos tumbemos boca abajo y que nos convirtamos en tortuga, replegándonos en plena tensión, cuando estamos muy nerviosos, cuando no podemos más, y luego poquito a poco ir saliendo de ese caparazón relajando las diferentes partes. Va acompañado, por supuesto, las podéis buscar de su historia. También os he puesto otro par de juegos, el de la carrera muy lenta. El ganador será el último que llega a la meta, realizando movimientos muy lentos. Esto es fantástico para niños que tienen TDAH y que van muy deprisa, muy acelerados. Hay que ralentizar. O bien el de mi propio animador, que es muy bonito, que está basado en las técnicas de autoinstrucciones, siempre con mensajes positivos. Por ejemplo, voy a saltar a la pata coja sobre estos cuadros pequeños. Adelante, voy a ir despacio. Ay, si me he salido del cuadro no pasa nada. Está controlado, sigo. Bien, hasta que consigo hacerlo. Mira, las autoinstrucciones se pueden aplicar a cualquier situación que realmente sea complicada para los niños, desde los propios aprendizajes hasta lavarse las manos, por ejemplo, o hasta que llegue la hora de dormir, que también muchas familias tienen mucho problema. Describirse en positivo también es muy bonito, porque la autoestima es fundamental, unido a la neuroeducación y en la primera infancia, que hablen en positivo los niños de cómo son ellos en sus diferentes áreas. Solucionar conflictos en partes, como os pongo aquí. ¿Cómo podemos fragmentar un conflicto? Si dos niños se enfadan o se pelean, podíamos haberlo evitado, ¿vale? De tal manera que ellos de alguna manera lleguen a una solución en conjunto. Esto se puede aplicar y se aplica muchísimo en el aula. Las alternativas al conflicto, las soluciones que hay, sus alternativas, porque son mejores, porque son peores. El registro de conducta es fantástico, simplemente esa puntualización para la primera infancia, situaciones difíciles, qué pensamientos les vienen a los niños cuando están en esa situación tan compleja, las emociones que aparecen, qué hacen, y por supuesto me faltaría una ventanita, que es qué alternativas hay. Si no estoy enfadando, qué pensamiento automático me viene, qué emoción sale, cómo actúo cuando estoy enfadado y qué alternativas tengo. Y por último, para dejar este final, que no quiero extenderme más, la asertividad. La asertividad se puede desarrollar también desde los primeros estadios. Fundamental, es uno de los pilares básicos de las competencias emocionales, de las competencias de educación emocional. ¿Cómo se hace? Por supuesto, primero ellos tienen un criterio propio, no lo olvidemos, un criterio que se puede de alguna manera potenciar y favorecer la empatía en ese criterio propio. Un segundo paso, enseñar que los demás también tienen su opinión y hay que tenerlo en cuenta, las famosas asambleas que se hacen en infantil. Y por supuesto, saltándome las otras frases,
se puede decir no, que es la base de la afectividad, expresar nuestra opinión con respeto. Y eso se puede hacer y se les puede enseñar a los niños desde la primera infancia, desde la infantil, desde la inicial. Ellos pueden aprender a decir no con respeto, respetando la opinión de los otros. La asertividad con sus 3 estadios, el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo, que es el que nos corresponde de alguna manera a nosotros como profesores hacer y desarrollar. Como hay niños que se comportan como monstruos, como les digo yo, y otros como ratoncitos, que se dejan pisar, y cómo hay que llegar a esa asertividad fundamental para las emociones, para el trabajo de la emoción. Y no os quiero entretener más. Me ha quedado un poquito, he ido un poquito más rápido al final, pero sí quería, por encima de todo, no pasarme de la hora, y que si hay algún comentario que hacer para quedarme y para poder conectar con vosotros, yo, Victoria y Luis Fernando, me tenéis a vuestra disposición. Dejo de compartir, si os parece, ahí simplemente tenéis mi web, que yo creo que la conocéis, y el blog. Y bueno, encantada. Espero que os haya gustado y que todos los que estáis ahí pues hayáis podido pasar un rato agradable, aparte de didáctico, pero también agradable, que hace falta.